Hola a mis seguidores, hoy quiero compartirles un tema que no quise dejar pasar porque es un tema de moda, es un tema que atañe a varios principios constitucionales, sobre todo a la interpretación correcta del artículo 169 en relación con 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en el sentido de establecer si fue correcta o no la decisión del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal al momento de destituir y, en su caso, separar del cargo al presidente en turno. Es por ello que quiero comentarlo, sobre todo justificarlo, porque no es lo mismo afirmar sobre un determinado tema a lo que es prácticamente un estudio y una justificación legal por la naturaleza y trascendencia del mismo. Es por tanto que quiero iniciar señalando que a pesar de que el presidente que fue elegido en sustitución del magistrado Vargas adujo en redes sociales y en diversos medios de comunicación que la decisión del aludido tribunal estuvo sustentada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se basa en el hecho de que, según él, ni la Constitución ni la indicada Ley Orgánica le prohíben separar del cargo o destituir al magistrado presidente en funciones. Es por ello que es necesario establecer que, como toda autoridad, debe regirse por el artículo 16 de la Constitución, que señala que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley les permite, lo que engloba o encierra el principio de legalidad, a que toda autoridad del poder público debe sujetarse. Sin embargo, en base a la decisión del Pleno y sobre todo a lo sustentado por el presidente elegido en sustitución del magistrado Vargas, viola el principio de legalidad, toda vez que no puede ninguna autoridad fundarse en omisiones legislativas o sobre todo en figuras que no estén previstas en la ley para poder, a raíz de ello, señalar que lo que no está prohibido está permitido, puesto que hay que recordar que, como lo dije, el principio de legalidad establece que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley les permita. Esto impide que una autoridad del poder público, ya sea del poder ejecutivo, legislativo o judicial, pueda ir más allá o extralimitarse en el ámbito propio de sus facultades, es decir, en el ejercicio de sus facultades. No puede hacer más que lo que la ley le permite expresamente. Esto, sobre todo, genera que esa hipótesis en que se fundan tanto el Pleno como el magistrado al momento de querer justificar esa postura, excluye que sea válida su postura, puesto que hay que recordar que, en oposición al principio de legalidad que rige para las autoridades, rige el principio de que lo que no está prohibido está permitido. Pero este principio solamente rige en favor de los ciudadanos o gobernados, que mientras la ley no lo prohíba pueden realizar cualquier acto que estimen pertinente y legal. Es decir, mientras la ley no les prohíba algo, el ciudadano puede realizarlo, lo que no acontece en tratándose de autoridades del poder público, toda vez que éstas están acotadas o limitadas conforme a las leyes que emanan del principio de legalidad, en el sentido de que solamente podrán hacer lo que la ley les autoriza realizar, sin que puedan extralimitarse en sus funciones, es decir, ir más allá de lo que la ley no quiso establecer o lo que el legislador no quiso prever. Por ello, si el legislador no previno en la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con las atribuciones y facultades del Pleno de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación la figura de remoción o destitución del presidente, es lógico deducir que no puede aplicar el principio de que lo que no está prohibido está permitido, o quien puede lo más puede lo menos, puesto que, reitero, para que la autoridad pueda actuar debe existir una autorización expresa en la ley para que pueda hacerlo en el sentido que lo considere. Sin embargo, no puede ir más allá de lo que la ley no previno.
en esas condiciones no es correcto lo que señala o lo que decide o lo que resuelve la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Es por ello incluso que en la actualidad el presidente de la Suprema Corte, aún respetando la autonomía e independencia del aludido tribunal, los recibió para que inclusive pudiera intervenir para solucionar la controversia interna. De lo que se deduce que el presidente, aún respetando, como ya lo dije, la autonomía e independencia de dicho tribunal, pues lo que vino a establecer es un puente de comunicación para efecto de que se subsanen ese tipo de irregularidades. Sin embargo, en modo alguno yo escuché o vi que él haya establecido que fue correcto el proceder del Tribunal Electoral, simplemente de que debieron darle una salida política y pacífica, lo que no implica que sea correcto el proceder del tribunal. Tan es así que incluso llamó a presidencia al presidente que fue destituido, entre comillas. Lo hizo porque sabe a ciencia cierta que esa decisión del Tribunal Electoral estuvo fuera de toda legalidad, es decir, no encuentra fundamento en la ley, motivo por el cual convenció al magistrado Vargas para efectos de que él renunciara voluntariamente y actualizara los extremos que establece la ley para poder nombrar a un presidente interino, pero dentro del marco de la legalidad. Por ello, sostengo que no fue correcto el proceder del Tribunal Electoral y espero que ninguna autoridad tome este ejemplo para poder realizar actos que no le competen, toda vez que en principio es importante establecer que la autoridad no puede ir más allá de lo que la ley le faculte. En ese sentido, concluyo que hay que respetar el principio de legalidad. Los espero en el siguiente comentario.